Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 10. Génesis, capítulos del 28 al 33. Lección asignada del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022. Titulado Ciertamente Jehová está en este lugar. Al leer Génesis, los capítulos del 28 al 33, mediten lo que aprenda de los ejemplos de Jacob y su familia. Tome nota de las impresiones que reciba. Anote sus impresiones a continuación. Los capítulos 28 y 32 de Génesis hablan sobre dos experiencias espirituales que tuvo el profeta Jacob. Ambas ocurrieron en el desierto, pero bajo circunstancias muy diferentes. En la primera experiencia, Jacob viajaba a la tierra natal de su madre para buscar esposa, y por el camino pasó la noche sobre una almohada que hizo con piedras. Es probable que no esperara encontrar al Señor en ese lugar tan desolado, pero Dios se reveló a Jacob en un sueño que le cambió la vida, y Jacob declaró: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Años después, Jacob volvió a hallarse en el desierto de nuevo. En esta ocasión, se dirigía de regreso a Canaán y afrontaba un encuentro, tal vez mortal, con su airado hermano Esaú. No obstante, Jacob sabía que cuando necesitaba alguna bendición, podía buscar al Señor aún en el desierto. Es posible que usted se halle alguna vez en su propio desierto, en busca de alguna bendición de Dios. Tal vez su desierto sea tener alguna relación difícil con la familia, como le sucedía a Jacob. Quizás se sienta alejado de Dios o sienta que necesita alguna bendición. A veces la bendición llega de manera inesperada, otras veces la antecede alguna lucha. Sea cual fuere su necesidad, podrá descubrir que aún en su desierto, Jehová está en este lugar. A continuación se leerá de la sección Ideas a tener presentes de esta reseña, el tema La casa de Israel. En algún lugar del desierto, al este de Canaán, Jacob aguardaba nerviosamente el encuentro con su hermano mellizo Esaú. La última vez que Jacob había visto a Esaú, unos 20 años antes, éste le amenazaba de muerte. Jacob había pasado toda la noche luchando en el desierto, en busca de una bendición de Dios. Como resultado de su fe, persistencia y determinación, Dios había contestado sus oraciones. Aquella noche el nombre de Jacob se cambió a Israel, que significa Él persevera con Dios. Esta es la primera ocasión en que el nombre Israel aparece en la Biblia, pero luego su uso es constante a lo largo del libro y también a lo largo de la historia. Pronto el nombre se convirtió en algo más que la referencia a tan solo un hombre. Israel tuvo 12 hijos y a sus descendientes se les conoció colectivamente como la casa de Israel, las tribus de Israel, los hijos de Israel o los israelitas. A lo largo de la historia, para los hijos de Israel, cobró gran importancia su linaje en alguna de las 12 tribus de Israel. El linaje era una parte importante de su pertenencia al convenio. El apóstol Pablo proclamó que pertenecía a la tribu de Benjamín. Cuando Leí envió a sus hijos a Jerusalén para obtener las planchas de bronce, una de las razones era que las planchas contenían la genealogía de sus padres. Leí descubrió que era descendiente de José, y el que su posteridad comprendiera su relación con la casa de Israel demostró ser algo importante para ellos en los años venideros. En la iglesia hoy en día es posible que escuche en cuanto a Israel en expresiones como, por ejemplo, el recogimiento de Israel, cuando cantamos «Oh Dios de Israel», «Juventud de Israel» o «Élderes de Israel».
En tales casos, no nos referimos ni cantamos solamente sobre el antiguo reino de Israel, como así tampoco a la nación actual llamada Israel. Más bien nos referimos a quienes han sido recogidos de las naciones del mundo, a la Iglesia de Jesucristo. Nos referimos a las personas que perseveran con Dios, que buscan fervientemente sus bendiciones y que por medio del bautismo han llegado a ser su pueblo del convenio. Su bendición patriarcal declara su vínculo con una de las tribus de la casa de Israel, lo cual es más que un curioso dato de historia familiar. Ser parte de la casa de Israel significa que usted tiene una relación por convenio con el Padre Celestial y con Jesucristo. Significa que usted, al igual que Abraham, ha de ser una bendición para los hijos de Dios. Significa, en palabras de Pedro, que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Significa que usted es alguien que persevera con Dios al honrar sus convenios con Él. Como subtítulo: en el templo se me prometen las bendiciones de Abraham. Esto es correspondiente a Génesis, capítulo 28, así como Génesis, capítulo 29, los versículos del 1 al 18. A continuación escucharemos Génesis, capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo y le mandó, diciendo: No tomes esposa de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí esposa de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado, diciendo: No tomarás esposa de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por esposa a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras esposas. Y salió Jacob de Beerseba, y se fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y las puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, cuyo extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo temor, y dijo: Cuán asombroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que voy, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, sin falta el diezmo apartaré para ti. De camino a Harán, en busca de esposa, Jacob soñó con una escalera que se extendía desde el suelo hasta el cielo, y que Dios estaba en lo alto de ella. En el sueño, Dios renovó con Jacob los mismos convenios que había hecho con Abraham e Isaac. El presidente Marion G. Robney compartió esta reflexión en cuanto a lo que la escalera podría representar. Él dijo lo siguiente: Jacob se dio cuenta de que los convenios que había hecho con el Señor representaban los peldaños de la escalera y que tendría que ascender por ella, a fin de obtener las bendiciones prometidas, bendiciones que le permitirían entrar al cielo y asociarse con el Señor. Para todos nosotros los templos son lo que Betel fue para Jacob. Esto es un fragmento del mensaje Templos, las puertas del cielo, disponible en la Liaona de agosto de 1971. Medite a continuación. ¿Qué otras palabras y expresiones presentes en Génesis capítulo 28 le sugieren que la experiencia que Jacob tuvo y las bendiciones del templo están relacionadas? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. Al pensar en los convenios que ha hecho, ¿qué impresiones recibe acerca de esa experiencia? Medite nuevamente. A continuación se leerá Génesis, capítulo 29, los versículos del 1 al 18, que dicen lo siguiente. Y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los rebaños, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y se juntaban allí todos los rebaños, y removían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Y él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nachor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Está bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: He aquí aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre.
Y sucedió que cuando oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: Por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Medite a continuación. ¿De qué modo el matrimonio de Jacob con Raquel era importante para el convenio que Dios había renovado con Jacob en Betel? Medite brevemente. Conforme se lean los capítulos del 30 al 33 de Génesis, en esta reseña, se le invita a que tenga presente aquella experiencia mientras siga leyendo sobre la vida de Jacob en Génesis, los capítulos del 29 al 33, en esta reseña. Medite a continuación. ¿De qué manera la casa del Señor le ha acercado más a Dios a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje No mires a tu alrededor, mira hacia arriba, por el elder Jun Hwan Choi, de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017, el cual escucharemos a continuación. Mi objetivo es invitar a las personas a venir a Cristo. Ese es también el objetivo de ustedes. Podemos cumplir con ese objetivo al mirar hacia Jesucristo. Me bauticé con mis padres cuando tenía 16 años. Mi hermano menor, Kyuan Won, que tenía 14 años, se unió a la iglesia por medio de mi tío Young Jik Lee y nos invitó a su capilla. Cada uno de los 10 integrantes de nuestra familia pertenecía a una iglesia diferente, de modo que nos alegramos de encontrar la verdad y deseamos compartir la felicidad que encontramos en el Evangelio de Jesucristo después de bautizarnos. Mi padre era el que más estaba entusiasmado de entre todos nosotros para aprender y compartir la verdad. Todos los días se levantaba temprano por la mañana para estudiar las Escrituras durante más de 2 horas. Casi todos los días después del trabajo, iba con los misioneros a visitar a nuestros familiares, amigos y vecinos. 7 meses después de habernos bautizado, 23 miembros de mi familia y parientes se hicieron miembros de la iglesia. A eso le siguió el milagro de ver bautizarse a 130 personas el año siguiente por medio de la obra misional que realizó mi padre. La historia familiar también fue importante para él y completó 8 generaciones de nuestros antepasados. A partir de entonces, los frutos de la conversión de nuestra familia, iniciada por mi hermano de 14 años, han aumentado en formas innumerables, no solo entre los vivos, sino también entre los muertos. Edificando sobre la labor de mi padre y otras personas, nuestro árbol familiar ahora abarca 32 generaciones y actualmente estamos completando la obra del templo para muchas de las ramas de la familia. Hoy estoy asombrado y siento gran gozo al unir a nuestros antepasados y nuestros descendientes. El presidente Gordon B. Hinckley registró una experiencia similar en el templo de Columbus, Ohio. Mientras me hallaba sentado en el templo, reflexionando en la vida de mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, miré a mi hija, luego a su hija y a los hijos de esta, mis bisnietos.
Repentinamente, comprendí que yo me hallaba justo en el centro de esas 7 generaciones, 3 anteriores y 3 posteriores. En esa sagrada y santa casa vino a mi mente el sentido de la enorme obligación que descansa sobre mí de transmitir todo cuanto había recibido como legado de mis antepasados a las generaciones que me habían seguido. Todos nosotros estamos en el centro de una familia eterna. Nuestra función puede convertirse en un punto crucial en el que se pueden suscitar cambios importantes en formas positivas o negativas. El presidente Hinckley continuó: nunca te permitas convertirte en el eslabón débil de tus generaciones. Su fidelidad en el Evangelio fortalecerá a su familia. ¿Cómo podemos asegurarnos de que seremos un eslabón fuerte en nuestra familia eterna? En una ocasión, unos meses después de mi bautismo, escuché a algunos miembros criticándose unos a otros en la iglesia y me sentí muy decepcionado. Fui a casa y le dije a mi padre que quizá yo ya no debería ir a la iglesia. Era difícil ver a los miembros criticar a los demás de esa manera. Después de escucharme, mi padre me enseñó que el Evangelio había sido restaurado y que es perfecto, pero que los miembros no lo eran todavía, ni tampoco lo éramos ni él ni yo. Me dijo firmemente: no pierdas la fe por causa de las personas a tu alrededor, sino edifica una fuerte relación con Jesucristo. No mires a tu alrededor, mira hacia arriba. El mirar hacia Jesucristo, el sabio consejo de mi padre, fortalece mi fe siempre que tengo desafíos en la vida. Él me enseñó a poner en práctica las enseñanzas de Cristo cuando leímos sus palabras: mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Cuando presidía la misión Washington-Seattle, llovía muchos días del año. Aún así, se instruyó a los misioneros que salieran a hacer proselitismo en la lluvia. Yo solía decirles: salgan a la lluvia, miren al cielo, abran la boca y beban. Cuando miren hacia arriba, serán fortalecidos para abrir la boca ante todos sin temor. Era una lección simbólica de que miraran hacia arriba cuando afrontaran desafíos, incluso después de la misión. Pero les ruego que no intenten hacerlo en lugares contaminados. Mientras todavía prestábamos servicio en la misión de Seattle, recibí una llamada de mi hijo mayor, Sambin, que es pianista. Me dijo que tendría el privilegio de presentarse en Carnegie Hall en Nueva York porque había ganado un concurso internacional. Nos sentimos muy felices y emocionados por él. Sin embargo, esa noche, al estar orando con gratitud, mi esposa reconoció que no nos sería posible estar con él durante su presentación y le dijo al Padre Celestial algo así: Padre Celestial, estoy agradecida por la bendición que le has dado a Sambin. Por cierto, lamento que no podré ir. Podría ir si le hubieras dado esa bendición antes o después de esta misión. No me quejo, pero sí lo lamento un poco. En cuanto terminó la oración, escuchó una voz clara: gracias a que no puedes ir, a tu hijo se le ha dado este privilegio. ¿Preferirías cambiarlo? Mi esposa se sorprendió. Sabía que los hijos serían bendecidos por medio de la labor fiel de sus padres en el reino del Señor. Pero era la primera vez que entendía su función con tanta claridad. Ella le contestó inmediatamente: no, está bien que yo no pueda ir. Deja que Él tenga ese honor. Queridos hermanos y hermanas, no es fácil para nosotros reconocer el amor del Padre Celestial cuando miramos a nuestro alrededor con los ojos temporales, porque al principio vemos inconveniencia, pérdida, cargas o soledad.
Por otro lado, cuando miramos hacia arriba podemos ver las bendiciones que están más allá. El Señor reveló, cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. A todos los que se embarquen en cualquier tipo de servicio a Dios, sepan que son una conexión firme para que las generaciones anteriores y posteriores a ustedes reciban potentes bendiciones. El día de hoy agradezco que muchos de los miembros de nuestra familia sean fieles en el sendero de los convenios, y me entristece imaginar algún asiento vacío junto a nosotros. El elder M. Russell Ballard dijo: si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¿Qué hará? La decisión de ya no andar más con los miembros de la Iglesia y con los líderes escogidos por el Señor tendrá un efecto a largo plazo que de momento no siempre se podrá apreciar. El presidente Thomas S. Monson nos instó a que escojamos el difícil bien en lugar del fácil mal. Nunca es demasiado tarde para mirar hacia Jesucristo. Él siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. Hay generaciones anteriores y posteriores a nosotros que dependen de que nosotros sigamos a Cristo para que podamos ser una familia eterna de Dios. Cuando fui relevado de mi llamamiento como presidente de estaca, mis hijos estaban entusiasmados por poder pasar más tiempo conmigo. 3 semanas después fui llamado como 70. Al principio pensé que estarían decepcionados, pero la humilde respuesta de mi hijo menor fue: papi, no te preocupes, somos una familia eterna. ¡Qué verdad tan clara y sencilla! Me preocupé un poco porque solamente miré a mi alrededor a esta vida terrenal. Pero mi hijo estaba feliz porque no miró a su alrededor, sino hacia arriba, con los ojos dirigidos a la eternidad y a los propósitos del Señor. No siempre es fácil mirar hacia arriba si sus padres se oponen al Evangelio, si son miembros de una unidad pequeña de la iglesia, si su cónyuge no es miembro, si todavía son solteros, aun cuando hicieron su mejor esfuerzo por casarse, si un hijo se ha desviado, si son padre o madre solteros, si tienen desafíos físicos o emocionales, o si son víctima de un desastre, etc. Aférrense a su fe en esos tiempos difíciles. Miren hacia Cristo para obtener fortaleza, equilibrio y sanación. Por medio del poder de la expiación de Jesucristo, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Doy testimonio de Jesucristo, que Él es nuestro Salvador y Redentor. Cuando seguimos a nuestro profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson, estamos mirando hacia Jesucristo. Al orar y estudiar las Escrituras todos los días y al participar sinceramente de la Santa Cena cada semana, obtenemos la fortaleza para siempre mirar hacia Él. Me alegro de ser miembro de esta iglesia y de ser parte de una familia eterna. Me encanta compartir este gran evangelio con los demás. Invitar a las personas a venir a Cristo es nuestro objetivo y podemos cumplirlo al mirar hacia Jesucristo. Testifico humildemente de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: El Señor se acuerda de mí durante mis pruebas. Esto es correspondiente a Génesis, capítulo 29, los versículos del 31 al 35. Así también como Génesis, capítulo 30, los versículos del 1 al 24. A continuación se leerá Génesis, capítulo 29, los versículos del 31 al 35, que dicen lo siguiente. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová
que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. A continuación se leerá Génesis, capítulo 30, los versículos del 1 al 24, que dicen lo siguiente. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó con Raquel y dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios, quien te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por esposa, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Y viendo Lea que había dejado de tener hijos, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por esposa. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Y Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Y fue Rubén en el tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido para que también te quieras llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: a mí has de allegarte, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el 5º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Y concibió Lea otra vez, y dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y abrió su matriz. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo. Aunque Raquel y Lea vivían en una época y en una cultura diferente de la nuestra, todos podemos comprender parte de los sentimientos que experimentaron. Al leer los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, busque palabras y expresiones que describan la misericordia de Dios para con Raquel y Lea. Medite en cómo ha mirado Jehová su aflicción y se ha acordado Dios de usted. Medite brevemente. Además, es importante recordar que aunque Dios nos escucha en su sabiduría, no siempre nos da exactamente lo que pedimos. Si lo desea,
se recomienda estudie el siguiente mensaje a fin de aprender sobre las diferentes maneras en las que el Padre Celestial nos contesta. A continuación, escucharemos el mensaje Respuestas a las oraciones, por el elder Brooke P. Hales, de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual escucharemos a continuación. Una importante y reconfortante doctrina del Evangelio de Jesucristo es que nuestro Padre Celestial tiene un amor perfecto por nosotros. Debido a ese amor perfecto, Él nos bendice no solo de acuerdo con nuestros deseos y necesidades, sino también según su infinita sabiduría. Como lo dijo con sencillez el profeta Nefi, sé que Dios ama a sus hijos. Uno de los aspectos de ese amor perfecto es la participación del Padre Celestial en los detalles de nuestra vida, incluso cuando no seamos conscientes de ello ni lo comprendamos. Buscamos la guía divina y la ayuda del Padre mediante la oración sincera y ferviente. Cuando honramos nuestros convenios y nos esforzamos por ser más como nuestro Salvador, tenemos derecho a un flujo constante de guía divina a través de la influencia e inspiración del Espíritu Santo. Las Escrituras nos enseñan: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, y Él conoce todas las cosas, porque todas están presentes ante sus ojos. El profeta Mormón es un ejemplo de eso. Él no vivió para ver los resultados de su obra, y sin embargo, entendió que el Señor lo estaba guiando cuidadosamente. Cuando se sintió inspirado a incluir las planchas menores de Nefi en su registro, Mormón escribió: y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Aunque Mormón no sabía sobre la futura pérdida de las 116 páginas manuscritas, el Señor sí lo sabía y preparó una manera de superar ese obstáculo mucho antes de que ocurriera. El Padre está al tanto de nosotros, conoce nuestras necesidades y nos ayudará de manera perfecta. A veces esa ayuda se da en el momento exacto o al menos poco después en que pedimos la ayuda. Otras veces nuestros deseos más fervientes no se responden de la manera que esperamos, pero descubrimos que Dios tiene mayores bendiciones reservadas y en ocasiones nuestros deseos justos no se nos conceden en esta vida. Voy a ilustrar por medio de 3 relatos diferentes las formas en las que nuestro Padre Celestial puede responder a nuestras fervientes súplicas. Nuestro hijo menor fue llamado a prestar servicio como misionero en la misión Francia-París. En preparación para servir, fuimos con él a comprar las habituales camisas, trajes, corbatas, calcetines y un abrigo. Lamentablemente, el abrigo que él quería no estaba inmediatamente disponible en el tamaño que él necesitaba. Sin embargo, el empleado de la tienda indicó que el abrigo estaría disponible pocas semanas después y que lo entregarían en el centro de capacitación misional de Provo antes de la partida de nuestro hijo hacia Francia. Pagamos por el abrigo y no pensamos más en ello. Nuestro hijo ingresó al centro de capacitación misional en junio y el abrigo fue entregado pocos días antes de su partida programada. No se probó el abrigo, sino que lo guardó apresuradamente en su equipaje junto con su ropa y otros artículos. Al aproximarse el invierno en París, donde servía nuestro hijo, él nos escribió diciendo que había sacado el abrigo, se lo había probado, pero descubrió que era demasiado pequeño. Por lo tanto, tuvimos que depositar fondos adicionales en su cuenta bancaria para que comprara otro abrigo en París. Algo enfadado le escribí y le dije que regalara el abrigo, ya que él no podía usarlo. Más tarde recibimos este correo electrónico de él. Hace mucho frío aquí. El viento parece atravesarnos, aunque mi nuevo abrigo es de lo mejor y bastante pesado. Le di el anterior a otro misionero de nuestro apartamento que dijo que había estado orando para encontrar una manera de conseguir un mejor abrigo. Él es un converso de varios años y solo tiene a su madre y al misionero que lo bautizó para que lo sostienen en su misión. De modo que el abrigo fue la respuesta a una oración y yo me sentí muy feliz por eso. Nuestro Padre Celestial sabía que ese misionero que estaba sirviendo en Francia a unos 10,000 kilómetros de su hogar necesitaría urgentemente un nuevo abrigo para un frío invierno en París, pero que no tendría los medios para comprarlo. Nuestro Padre Celestial también sabía que nuestro hijo recibiría de la tienda de ropa uno que sería demasiado pequeño.
Sabía que esos dos misioneros servirían juntos en París y que el abrigo sería una respuesta a la oración humilde y ferviente de un misionero que tenía una necesidad inmediata. El Salvador enseñó: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin saberlo vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En otras situaciones, cuando nuestros deseos dignos no se conceden de la manera en la que esperábamos, en realidad puede ser para nuestro beneficio final. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, era envidiado y odiado por sus hermanos hasta el punto de que tramaron su asesinato. En cambio, lo vendieron como esclavo a Egipto. Si alguna vez una persona ha sentido que sus oraciones no eran contestadas de la manera en la que esperaba, esa persona bien pudo haber sido José. En realidad, su aparente infortunio resultó en grandes bendiciones para él y salvó a su familia de la hambruna. Más tarde, después de haberse convertido en un líder de confianza en Egipto con gran fe y sabiduría, les dijo a sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los que no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Cuando estaba en la universidad, nuestro hijo mayor fue contratado para un deseable trabajo de medio tiempo para estudiantes, que tenía el potencial de resultar en un trabajo estupendo. Trabajó arduamente en ese trabajo para estudiantes durante 4 años, se volvió altamente calificado y muy respetado por sus compañeros. Al final de su último año, casi como si hubiera planificado por el cielo, al menos según mi hijo, el puesto permanente quedó disponible y él era el principal candidato, con las expectativas de que de hecho obtendría el trabajo. Pues bien, no lo contrataron. Ninguno de nosotros podía entenderlo. Se había preparado bien, había tenido buenas entrevistas, él era el candidato más capacitado y había orado con gran esperanza y expectativa. Él estaba devastado y desanimado y todo el episodio nos dejó perplejos. ¿Por qué lo había abandonado Dios en su deseo justo? No fue sino hasta varios años después que la respuesta llegó a ser muy clara. Si hubiera recibido el trabajo soñado después de la graduación, se habría perdido una oportunidad que le cambió la vida y que ahora ha demostrado ser para su bendición y beneficio eternos. Dios conocía el final desde el principio, como siempre lo hace, y en ese caso, la respuesta a muchas oraciones justas fue no, a favor de un resultado muy superior. Y a veces la respuesta de las oraciones que tan recta, desesperada y fervientemente buscamos no se da en esta vida. La hermana Patricia Parkinson nació con la vista normal, pero a los 7 años comenzó a quedar ciega. A los 9 años, Pat comenzó a asistir a las escuelas para sordos y ciegos de Utah en Ogden, a unos 145 kilómetros de su casa, lo que la obligó a alojarse en la escuela e hizo que extrañara a su familia tanto como una niña de 9 años podía llegar a extrañar. A los 11 años había perdido completamente la vista y regresó a su hogar de forma permanente a los 15 años para asistir a su escuela secundaria local. Continuó sus estudios universitarios y se graduó con un título en trastornos de la comunicación y psicología, y después de una heroica lucha contra los escépticos oficiales de admisión universitaria, ingresó a la escuela de posgrado y completó una maestría en patología de habla y de lenguaje. Ahora trabaja con 53 alumnos de escuela primaria y supervisa a 4 técnicos de lenguaje en su distrito escolar. Es dueña de su propia casa y de su propio automóvil, que los amigos y familiares conducen cuando ella necesita trasladarse. A los 10 años estaba programado que Pat se sometiera a otro procedimiento médico para tratar su disminución de la vista. Sus padres siempre le habían dicho exactamente lo que iba a pasar con respecto a su atención médica, pero por alguna razón no le contaron sobre ese procedimiento. Cuando sus padres le dijeron que se había programado el procedimiento, Pat, en las palabras de su madre, se puso muy mal. Ella corrió a la habitación, pero regresó más tarde y les dijo a sus padres con algo de enojo: déjenme decirles algo. Yo lo sé, Dios lo sabe, y ustedes también deberían saberlo. Voy a ser ciega por el resto de mi vida. Hace varios años, ella viajó a California para visitar a familiares que vivían allí. Mientras estaba afuera con su sobrino de 3 años, este le dijo: tía Pat, ¿por qué no le pides al Padre Celestial que te dé nuevos ojos? Porque si le pides al Padre Celestial, Él te dará lo que quieras, solo tienes que pedírselo.
Ella dijo que la pregunta la desconcertó, pero respondió, bueno, a veces el Padre Celestial no obra así. A veces Él necesita que aprendas algo y por eso no te da todo lo que quieres. A veces tienes que esperar. Nuestro Padre Celestial y el Salvador saben mejor que nadie lo que es bueno para nosotros y lo que necesitamos. Por lo tanto, no van a otorgarte todo lo que deseas en el momento que lo deseas. Conozco a Pat desde hace muchos años y recientemente le dije que admiraba el hecho de que siempre es positiva y estaba feliz. Y ella me respondió, bueno, no has estado en casa conmigo, ¿verdad? Tengo mis momentos. He tenido ataques de depresión bastante severos y he llorado mucho. Sin embargo, agregó, desde el momento en que empecé a perder la vista, fue extraño, pero sabía que el Padre Celestial y el Salvador estaban con mi familia y conmigo. Lo manejamos de la mejor manera que pudimos y, en mi opinión, lo hicimos de la manera correcta. Terminé siendo una persona exitosa y he sido una persona feliz. Recuerdo que su mano ha estado en todas las cosas. A los que me preguntan si estoy enojada por ser ciega, les respondo, ¿con quién estaría enojada? El Padre Celestial está en esto conmigo. Yo no estoy sola. Él está conmigo todo el tiempo. En este caso, el deseo de Pat de recuperar la vista no se le concederá en esta vida. Pero su lema, el cual aprendió de su padre, es, esto también pasará. El presidente Eyring declaró, en este momento el Padre está al tanto de ustedes, de sus sentimientos y de las necesidades espirituales y temporales de todas las personas que los rodean. Esta gran y reconfortante verdad se puede encontrar en las 3 experiencias que he contado. Hermanos y hermanas, a veces nuestras oraciones reciben una respuesta rápida con el resultado que esperamos. Otras veces, nuestras oraciones no se contestan de la manera que esperamos, pero con el tiempo aprendemos que Dios tenía preparadas para nosotros mayores bendiciones de lo que anticipábamos en un comienzo. Y en ocasiones, nuestras justas peticiones a Dios no se nos concederán en esta vida. Como dijo el Elder Maxwell, la fe también supone confianza en la hora señalada por Dios. Tenemos la seguridad de que, a su manera y en su tiempo, el Padre Celestial nos bendecirá y resolverá todas nuestras inquietudes, injusticias y decepciones. El rey Benjamín dijo, y además, quisiera que consideráis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad que estas cosas son verdaderas porque el Señor Dios lo ha declarado. Sé que Él escucha nuestras oraciones. Sé como Padre amoroso y omnisciente, Él responde a nuestras oraciones de manera perfecta, de acuerdo con su infinita sabiduría y en formas que serán para nuestro mayor beneficio y bendición. Y de ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Para obtener más información sobre el contexto cultural de este relato, se recomienda estudiar en el manual de El Antiguo Testamento, de Génesis a Segunda de Samuel, Manual para el alumno de Seminarios e Instituto de Religión, 301, publicado por el Sistema Educativo de la Iglesia, las páginas 66 a la 68. Este manual se encuentra disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, El Salvador puede ayudarnos a superar la discordia en nuestras familias. Esto es correspondiente a Génesis, los capítulos 32 y 33. A continuación escucharemos Génesis, capítulo 32. Y Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, Campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y allá me he quedado hasta ahora, y tengo vacas, y asnos, y ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, Fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él.
Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y dividió en 2 campamentos la gente que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó en manos de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo: si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta, diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene detrás de nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban detrás de aquellas manadas, diciendo: conforme a esto diréis a Esaú cuando le halléis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá así me acepte. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 esposas, y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar todo lo que tenía. Y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio el varón que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob dijo: no te dejaré, si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y al pasar por Peniel, salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. A continuación se leerá Génesis, capítulo 33. Y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las 2 siervas. Y puso a las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y por último a Raquel y a José. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó,
y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios, en su gracia, ha dado a tu siervo. Y se acercaron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y se acercó Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegaron José y Raquel, y también se inclinaron. Y él dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y él respondió, el hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia ante tus ojos, acepta mi presente de mi mano, pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues me has recibido con tanto favor. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha favorecido, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y dijo Esaú, anda y vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y llegó Jacob sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde asentó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Al regresar a Canaán, Jacob tuvo gran temor y se angustió con respecto a cómo lo recibiría Esaú. Conforme lea o estudie estos capítulos de Génesis sobre el encuentro de Jacob con Esaú, así como lo que Jacob sentía antes de tal encuentro, tal vez podría meditar en sus propias relaciones familiares, quizás en alguna que necesite sanar. Es posible que este relato le inspire a acercarse a alguien. Algunas preguntas como las siguientes podrían orientarle en su lectura. Medite a continuación. ¿Cómo se preparó Jacob para encontrarse con Esaú? Medite brevemente. A continuación se releerá en Génesis capítulo 32 los versículos del 9 al 12 para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu diestra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con mis hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención a usted de la oración de Jacob que se halla en estos versículos que acabamos de leer? Medite
brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted del ejemplo de Saúl en cuanto al perdón? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera puede ayudarnos el Salvador a reparar las relaciones familiares? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Lucas capítulo 15 los versículos del 11 al 32, que dicen lo siguiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. También se recomienda estudiar el mensaje El Ministerio de la Reconciliación, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018, el cual escucharemos a continuación. Recordamos todos el pasado abril cuando el presidente Nelson presentó el concepto de la administración y hizo hincapié de que era una manera para guardar los grandes mandamientos, de amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Nosotros, como oficiales de la Iglesia,
aplaudimos abiertamente y les felicitamos por su gran respuesta y todo lo que han hecho al respecto. Les agradecemos por seguir a nuestro amado profeta en este gran cometido y recomendamos que no esperen más instrucciones. Solamente sumérjanse en la piscina y naden. Vayan hacia aquellos que estén en necesidad. No se queden inmóviles, preguntándose si deben de nadar de espalda o de perrito. Si seguimos los principios básicos que se han enseñado, nos mantenemos en armonía con las llaves del sacerdocio y procuramos el espíritu. No podemos fallar. Gracias, hermana Cordón, por ese gran mensaje. Esta mañana deseo hablarles de un aspecto más personal de la administración que no se asigna, que no implica entrevistas, ni hay autoridad a quien rendir cuentas, excepto los cielos. Permítanme compartir tan solo un ejemplo sencillo. Grant Morrell Bowen era un esposo y padre trabajador y abnegado que, como muchos que se ganaban la vida labrando la tierra, sufrió un revés financiero cuando la cosecha local de papas o patatas resultó escasa. Él y su esposa Norma se dedicaron a otros empleos. Con el tiempo se mudaron a otra ciudad y comenzaron a regresar a la estabilidad económica. Sin embargo, en un incidente terriblemente desafortunado, el hermano Bowen quedó muy dolido cuando, en la entrevista para la recomendación para el templo, el obispo no creyó la declaración de Morrell de que pagaba un diezmo íntegro. No sé cuál de aquellos dos hombres tenía la información más correcta ese día, pero sí sé que la hermana Bowen salió de la entrevista con la recomendación para el templo renovada, mientras que el hermano Bowen salió con una ira que lo apartaría de la iglesia durante 15 años. Más allá de quién tenía razón sobre los diezmos, es evidente que Morrell y el obispo olvidaron el mandato del Salvador. Reconcíliate pronto con tu adversario. Y el consejo de Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El hecho es que no se reconciliaron y que el sol sí se puso sobre el enojo del hermano Bowen durante días, luego semanas y luego años, comprobando la afirmación de uno de los más sabios romanos de antaño, que dijo: la ira, si no se controla, es frecuentemente más destructiva que el agravio que la provocó. No obstante, el milagro de la reconciliación siempre está a nuestro alcance, y por amor a su familia y a la iglesia, que sabía que era verdadera, Morrell Bowen volvió a estar activo en ella. Permítanme relatarles brevemente cómo sucedió. El hijo del hermano Bowen, Brad, es un buen amigo nuestro y un dedicado 70 de área que presta servicio en el sur de Idaho. Brad tenía 11 años en el momento de aquel incidente, y durante 15 años vio declinar la devoción religiosa de su padre, prueba de la terrible siega que se cosecha allí donde se han sembrado ira y malentendidos. Había que hacer algo. Así que, al acercarse la temporada del Día de Acción de Gracias de 1977, Brad, que entonces tenía 26 años y estudiaba en la Universidad Brigham Young, su esposa Valerie y su bebé Mick, cargaron su automóvil versión estudiantil y, a pesar del mal clima, viajaron a Billings, Montana. Ni siquiera la colisión contra un banco de nieve cerca de West Yellowstone impediría que los tres realizaran la visita de ministración al hermano Bowen padre. Al llegar, Brad y su hermana Pam pidieron un momento en privado con su padre. «Has sido un padre maravilloso», comenzó Brad con cierta emoción. «Y siempre hemos sabido cuánto nos amas. Sin embargo, algo está mal. Y así ha sido durante mucho tiempo. Debido a que te hirieron una vez, toda la familia ha estado dolida durante años.
Estamos mal. Y tú eres el único que puede arreglarlo. Por favor, después de todo el tiempo que ha pasado, puedes escudriñar tu corazón para dejar de lado aquel desafortunado incidente con el obispo y volver a dirigir esta familia con el Evangelio, como lo hiciste antes. Hubo un silencio de muerte. Luego, el hermano Bowen miró a los dos, los hijos, que eran hueso de sus huesos y carne de su carne, y dijo muy calmadamente: sí, lo haré. Entusiasmados, aunque asombrados por la inesperada respuesta, Brad Bowen y su familia vieron a su padre y esposo acudir al obispo actual con ánimo de reconciliación para poner las cosas en orden en su vida. Como respuesta perfecta a aquella valiente pero totalmente inesperada visita, el obispo, que había extendido al hermano Bowen repetidas invitaciones a volver, y le dio a Morrell un largo abrazo, y permaneció abrazándolo por mucho tiempo. En cuestión de solo unas semanas, no toma mucho tiempo, el hermano Bowen estaba totalmente activo en la iglesia de nuevo y había logrado la dignidad necesaria para volver al templo. Pronto, aceptó el llamamiento de presidir una pequeña rama en apuros de 25 personas y la hizo progresar hasta lograr una próspera congregación de más de 100. Todo eso ocurrió hace casi medio siglo. Pero las consecuencias del ruego ministrante de un hijo y una hija a su padre, y de la disposición de ese padre a perdonar y dejar todo atrás a pesar de las imperfecciones de los demás, han traído bendiciones que aún se reciben y seguirán llegando a la familia Bowen. Hermanos y hermanas, Jesús ha pedido que vivamos juntos en amor, sin disputas entre vosotros. Él advirtió a los nefitas que el que tiene el espíritu de contención no es mío. Ciertamente, nuestra relación con Cristo la determinará en gran medida, o al menos influirá en ella, la relación que tengamos el uno con el otro. Si deseáis venir a mí, dijo él, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él. Y luego, ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Sin duda, todos nosotros podríamos citar una diversidad sin fin de cicatrices y pesares antiguos y de recuerdos dolorosos que en este mismo momento aún corroen la paz en el corazón, en la familia o en el vecindario de alguien. Ya sea que hayamos causado ese dolor o que se nos haya infligido a nosotros, las heridas deben sanar para que la vida sea lo gratificante que Dios proyectó que fuera. Como la comida de su refrigerador, que sus nietos revisan minuciosamente. Hace mucho que aquellos viejos agravios han pasado su fecha de caducidad. Por favor, no les den más el preciado espacio de su alma. Como dijo Próspero al arrepentido Alonso en La Tempestad, no carguemos en el recuerdo un pesar que ya no existe.
Perdonad y seréis perdonados, enseñó Cristo en el Sermón del Monte. Y en nuestros días, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo: no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otros. Ni tampoco dijo: a fin de perdonar totalmente, tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato. Sin embargo, a pesar de las ofensas más terribles que puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón, que anduvo Jesús de Nazaret, quien nos invita a cada uno de nosotros: ven, sígueme. En dicha invitación a ser su discípulo y tratar de hacer cual Él hizo, Jesús nos pide que seamos instrumentos de su gracia, que seamos embajadores en nombre de Cristo, en el ministerio de la reconciliación. Como Pablo lo describió a los Corintios: el sanador de toda herida, aquel que rectifica todo agravio, nos pide que trabajemos con Él en la impresionante labor de pacificar en un mundo que no hallará la paz de ninguna otra forma. Así que, como escribió Phillips Brooks, ustedes, que permiten que los desdichados malentendidos continúen de año en año con la intención de aclararlos, algún día, ustedes, que mantienen vivas miserables disputas porque no terminan de decidir que ahora es el momento de sacrificar el orgullo y zanjarlas. Ustedes que pasan frente a hombres por la calle hurañamente sin hablarles debido a algún ridículo rencor. Ustedes que dejan el corazón de alguien anhelando la palabra de encomio o empatía que piensan decir algún día. Ustedes vayan al instante y hagan aquello que quizás jamás volverán a tener la oportunidad de hacer. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que perdonar y abandonar las ofensas, viejas o nuevas, es esencial para la grandeza de la expiación de Jesucristo. Testifico que en última instancia, tal sanación espiritual solo puede llegar de nuestro divino Redentor, aquel que se apresura a auxiliarnos con sanidad en sus alas. Le agradecemos a Él y a nuestro Padre Celestial que lo envió, que la renovación y el renacimiento y un futuro libre de viejos pesares y de errores pasados no solo sean posibles, sino que ya se hayan pagado a un costo muy doloroso, simbolizado mediante la sangre del Cordero que la derramó. Con la autoridad apostólica que me ha otorgado el Salvador del mundo, testifico de la tranquilidad de alma que les brindarán la reconciliación con Dios y con los demás, si somos lo suficientemente mansos y valientes para procurarla. Cesad de contender unos con otros, pidió el Salvador. Si conocen alguna vieja herida, cúrenla. Cuídense el uno al otro con amor. Mis queridos amigos, les pido que sean pacificadores en el ministerio
de la reconciliación que compartimos. Que amemos la paz, que busquemos la paz, que atesoremos la paz, que creamos y que creemos paz. Hago tal ruego en el nombre del Príncipe de Paz, quien conoce todo sobre ser herido en casa de sus amigos, pero que incluso allí halló la fuerza para perdonar y olvidar y sanar y ser feliz. Por ello ruego por ustedes y para mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 10. Génesis, capítulos del 28 al 33. Lección asignada del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022. Titulado: Ciertamente Jehová está en este lugar.